complicar nuestra solución, ¿ya? Entonces, ¿cuál partimos? Existen, obviamente, como habíamos visto, distintos tipos de carga a las cuales puede estar sometida una estructura. Entonces, tenemos cargas arbitrarias, tenemos cargas periódicas, tenemos cargas armónicas, ¿verdad? Tenemos cargas aleatorias que pueden estar sometiendo a nuestra estructura durante el tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos ver ahora es qué pasa a nuestro sistema cuando agregamos el tipo de carga, el segundo tipo de carga más simple. Nosotros ya vimos más o menos con el ejemplo anterior cómo era la respuesta cuando metíamos una carga estática puntual, ¿ya? Que fue esta fuerza de roce que la analizamos de esa forma. En este caso vamos a ver el caso de que tenemos una carga que está sometiendo a nuestro oscilador y esta carga es de tipo periódico, armónico, ¿ya? Periódico, y dentro de eso, en su caso, armónico, que es el más simple de todos. Y armónico significa que la carga está representada a través de un seno o un coseno, ¿ya? ¿Cuáles son estos casos que están sometidas a cargas de seno y coseno? ¿Ya? Son cargas, ejemplo, en el área industrial, en el cual la carga de alguna maquinaria rotatoria produce demandas que son representadas a través de un seno y un coseno para el sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Perfecto. Entonces nosotros vamos a tratar de analizar nuestra estructura en la cual tenemos nuestro oscilador, que puede ser el más simple, un marco, como el que estoy dibujando, en el cual tenemos una masa en la parte superior, tenemos una cierta rigidez, K medio en cada uno de estos lados, y a esta carga lo que vamos a hacer es someterla a un FDT, ¿ya? Entonces, quitamos el amortiguamiento por el momento y agregamos solo una fuerza, y ahora lo que nosotros tenemos que encontrar es cuál es el desplazamiento de este oscilador en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de encontrar cuál es nuestra ecuación de movimiento para este sistema. Nosotros sabemos que nuestra ecuación de movimiento, si despejamos este sistema simple, nos va a quedar la masa por la aceleración, nos da la fuerza cinemática del sistema, más la fuerza del resorte, ¿verdad? Que es K medio más K medio, para simplificar, por el desplazamiento, y después tengo aplicadas las fuerzas que están en el sistema. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a tratar de resolver. En este caso, vamos a decir esto es igual a una cierta fuerza cero por un seno omega barra de t. También podría ser, en vez de seno, un coseno de omega barra de t, ¿ya? O incluso podría ser un seno de omega barra de t menos un desfase dado, ¿ya? Da lo mismo como lo queramos ver. Puede ser expresado de las tres formas que estoy diciendo simplemente, y después vamos a ver con más calma cómo podemos desarrollar esto si estamos en el caso de un seno o un coseno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para llegar a esa ecuación de movimiento? Simplemente hacemos un diagrama de cuerpo libre del sistema, que en este caso nuestro diagrama está dado por las cargas que están en las columnas, nuestra fuerza inercial, más nuestra fuerza solicitante, que en este caso
vamos a definirla como un seno, como habíamos visto, un seno de omega barra de t, ¿ya? Entonces tenemos esa en nuestra carga aplicada sobre el sistema, y en este caso hacemos sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tiene que ser igual a 0 el sistema. Entonces, esto nos entrega, aquí faltó, igual a 0, implica masa por aceleración en función del tiempo, más rigidez por desplazamiento, igual a las fuerzas aplicadas sobre el sistema, que en este caso es F0, por seno de omega barra de t, ¿ya? Si esto lo queremos simplificar, podemos dividir por la masa, como aparece acá. Entonces tomamos la masa, dividimos la ecuación entera, y nos queda aceleración, más k partido por m, y nosotros eso sabemos que es omega n al cuadrado por u de t igual a F0 partido por m por seno de omega barra de t. ¿Ya? Y como sabemos, si dividimos la fuerza partido por la masa, nos va a quedar en unidades de aceleración, lo cual queda concordante nuestra ecuación de movimiento. ¿Alguna duda hasta ahora? Entonces, una vez que planteamos nuestra ecuación de movimiento, que en forma simplificada nos va a quedar más aceleración más omega n al cuadrado, y aquí tenemos que empezar a tener cuidado porque aparecen otros F0 partido por la masa. Voy a achicar esto un poco. Entonces nuestra ecuación nos queda U2 puntos más omega n al cuadrado de U de t igual a F0 partido por m por el seno de omega barra de t. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que hay dos periodos distintos o dos frecuencias distintas. Una es la de nuestro sistema y otra es la de la carga forzante sobre nuestro sistema. Entonces, ahora tenemos que ver nuestra solución, ¿ya? ¿Y cómo debería tener esta solución? ¿Cómo debería estar compuesta U de t? ¿Alguien me puede responder? Que ya lo hemos visto, ejemplo en la fuerza de cuando vimos el ejemplo de roce, nosotros sabemos que esta solución tiene que estar compuesta ¿por qué? Cuando tenemos una ecuación de segundo orden. Por la solución homogénea y la particular. Exactamente, muchas gracias. Entonces tenemos una solución homogénea y una solución particular. La solución homogénea, nosotros la conocemos, y la solución particular la vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra solución homogénea? ¿Alguien me puede responder? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la solución homogénea? La solución para U2 puntos de t más omega n al cuadrado por el desplazamiento igual a 0. Entonces, ¿cuál debería ser esa solución? La suma de seno y coseno. Exactamente, una solución compuesta a través de senos y cosenos. Es decir, A seno de omega n al cuadrado de t más b coseno de omega n de t. Puede ser al revés, A coseno de omega n de t o más b seno de omega n de t. Después ahí vamos a ver, creo que lo tengo al revés. Voy a poner b para ver si es que lo tengo así, o si no vengo y lo cambio. ¿Ya? Entonces tenemos, esta es nuestra representación de nuestra solución homogénea. Y ahora la particular.
¿Cómo debería ser? ¿Alguien me puede responder cómo debería ser esta particular para poder resolver nuestro sistema? ¿Qué podríamos plantear como solución? Veamos aleatoriamente. Génesis Díaz. ¿Cómo debería ser nuestra solución particular? Si alguien no tiene malo el micrófono, tiene problemas, también puede escribir a través del chat. No me acuerdo, profe, no sé. Ya. Entonces, cuando uno tiene una solución particular, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué deberíamos partir usando como función? Si se acuerdan de ecuaciones diferenciales. Uno siempre plantea o parte planteando una solución parecida a lo que está del lado derecho. En este caso, nosotros deberíamos plantear que nuestra particular debería ser un seno de omega barra de t, pero multiplicado por algún parámetro. ¿Ya? Entonces uno dice, veamos esta solución de la forma alguna constante por el seno de omega barra de t. Y ver si esta solución, de alguna forma, como dice su compañera Paula, F0 seno de omega barra de t partido por k. ¿Ya? Uno podría partir directamente con eso. Vamos a ver por qué vamos a encontrar algo similar a eso. Entonces, esa era nuestra solución de F0 partido por k, fue cuando estábamos en el primer caso, que era sin k, era en nuestro problema que habíamos visto acá, que podíamos partir con f de d partido por k, porque era una solución particular de una variable constante. En este caso, cuando nosotros tenemos el seno, tenemos que encontrar cuánto debería valer este d. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto tiene que valer ese d de nuestra solución. Es una constante por el seno omega barra de t. Entonces, nosotros sabemos, como dice, la solución tendría que contar dos partes, una parte homogénea y una parte particular de nuestro problema. La solución homogénea la conocemos y sería A seno omega barra más B coseno omega barra. Acá lo tengo con A coseno y seno, así que estaba bien. Voy a venir a corregir eso para que quede igual y no genere ninguna confusión cuando lean después los apuntes. Entonces tenemos esta nuestra solución, A seno omega n de t más B coseno omega n de t. Y en el otro lado, ¿sí? Consulta, justamente que está en esa parte, porque esta solución es la homogénea para este tipo de ejercicio, para seno y coseno. O sea, ¿por qué es esto que estoy marcando? ¿Por qué esa es la solución homogénea? La parte homogénea, sí, porque siempre en una ecuación diferencial uno subdivide en dos partes la solución. Hay una solución que es cuando todo lo que está del lado derecho es igual a 0, más la respuesta de la forzante, de lo que está en el lado derecho que sea distinto de 0. Así se forman las soluciones en una ecuación diferencial, porque hay una serie, en este caso, esta solución nos va a dar ciertas constantes que las vamos a determinar a partir de las condiciones iniciales de nuestro problema, ¿ya? Y por eso aparecen.
porque dependen de las condiciones iniciales del sistema, ¿ya? Y después tenemos nuestra solución particular, porque tenemos que resolver que la respuesta completa nos satisfaga no solo el sistema, sino también lo que está del lado derecho. No sé si eso era tu consulta. En parte, pero va más dirigido porque está en función de senos y cosenos la homogénea. Es para este tipo justamente de ejercicio que estamos viendo, o este tipo de sistema, mejor dicho. Es que si te acuerdas, nosotros vimos la solución para esto hace un par de clases atrás, en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 nosotros habíamos visto que la solución para un sistema en condiciones libres, ¿verdad? Que no tuviera amortiguamiento, la solución del sistema siempre iba a estar dado por un A seno omega n de t más B coseno omega n de t. Cuando aparecían que podía o no podía ser una solución vibratoria es cuando hay amortiguamiento en el sistema. Cuando no hay amortiguamiento, la solución de esta ecuación diferencial siempre es A seno omega n de t más B coseno omega n de t. Cierto, No sé gracias, si... profesor. Y otra consulta, abajo está usando omega barra. Sí, Ya porque estamos hablando, aquí hablamos de la frecuencia natural del sistema en este caso. Ya. es Bueno, que sigue manteniendo aquí. por eso, esta es la frecuencia natural del sistema, que es como quiere vibrar la estructura, y este omega barra es la frecuencia con que yo estoy forzando la estructura. Son dos cosas distintas. Una es como la estructura quiere vibrar debido a sus propiedades dinámicas, rigidez y masa, mientras que omega barra es de la forzante, que puede ser cualquier tipo de frecuencia dada, ¿ya? Y en este caso tú puedes tener una estructura en la que tiene una maquinaria y la maquinaria vibra ciertas revoluciones por minuto, gira, ¿verdad? Y eso va a generar una fuerza sobre nuestro sistema, que es una fuerza dinámica armónica, que va a estar forzando nuestra estructura. Y en ese caso, la frecuencia con que vibra esto va a depender de cómo gira y no tiene nada que ver con la estructura. Y por eso existen dos frecuencias dadas, que una es la natural y otra es la de nuestra forzante. ¿Ya? Ahí sí, perfecto. Genial. Entonces tenemos nuestra solución particular, tenemos que encontrar una solución de tal forma que satisfaga el lado derecho. Por lo tanto, nosotros decimos, tratemos de usar algo muy parecido a esto, es decir, si esto es seno omega barra de t, como yo sé que el seno y el coseno resuelven la solución, veamos con la parte más simple y asumamos seno de omega barra de t. Entonces, asumimos seno omega barra de t y obviamente una constante que vamos a determinar de tal forma de satisfacer esta razón entre una y otra. Entonces, lo que hacemos es resolver, y si yo derivo dos veces esto, ¿qué voy a encontrar? Al derivar dos veces, me va a aparecer que u particular 2 puntos va a aparecer en alguna de las derivadas un negativo cuando haga dos veces, porque voy a estar derivando el seno y el coseno, y me va a aparecer menos omega barra al cuadrado por d por el seno, porque la derivada del seno voy a encontrar el coseno y después del coseno voy a encontrar el seno, ¿verdad? Del sistema, y ahí aparece el negativo. Entonces tengo mi sistema dado por la segunda derivada y ahora puedo reemplazar esto dentro de mi solución particular. Entonces voy a reemplazar esto dentro de mi solución particular y lo que yo encuentro es que tengo menos omega barra al cuadrado por d por el seno de omega barra de t más omega n al cuadrado por d por el seno de omega barra de t igual a F0 partido por la masa por el seno de omega barra de t. Por lo tanto, puedo agrupar términos semejantes y me queda simplemente, en este caso, voy a tener menos omega barra al cuadrado más omega n al cuadrado de
seno omega barra de t igual a F0 partido por m por el seno de omega barra de t. ¿Ya? Entonces estoy viendo, en este caso, que mi solución ¿verdad? Tengo este término, seno, se repite acá. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es cuánto debería valer d para que estas dos ecuaciones queden iguales. Por lo tanto, puedo pasar dividiendo al otro lado, puedo sacar como factor común el omega, n hacia afuera, ¿verdad? Y me va a quedar, y reordeno, y me queda 1 menos omega barra partido por omega n al cuadrado, que es lo que hacemos acá, ¿verdad? Entonces, reemplazamos, podemos eliminar y nos queda omega n al cuadrado menos omega barra al cuadrado. Puedo sacar factor común el omega n fuera, como dice en esta parte de acá abajo, ¿verdad? Y me queda la razón de omega barra partido por omega n en este al cuadrado, en este término que está acá, y esto tiene que ser igual, y omega n nosotros sabemos al cuadrado es k partido por la masa, podemos eliminar de nuestros términos y nos queda F0 partido en k partido por la raíz de 1 menos lo que vamos a llamar r al cuadrado. Entonces recordar que este r al cuadrado es simplemente omega barra partido por omega n al cuadrado, ¿ya? Que es la razón entre la frecuencia natural del sistema y la frecuencia forzante del sistema, que está siendo sometido el sistema, es decir, la forzante, la frecuencia de la fuerza forzante de nuestro sistema. Entonces ahora ya tenemos completadas nuestras dos soluciones, homogénea y particular, y encontramos la solución que debería tener nuestro sistema. Y ahora lo único que falta es poder encontrar cuáles son las dos constantes, A y B, del sistema. ¿Ya? Paremos un segundo y veamos qué pasa en este término D, que tenemos un UF0, que vamos a llamar un desplazamiento estático, que es simplemente una fuerza partido por una rigidez, ¿verdad? Que es la forzante del sistema y la rigidez. Entonces nosotros tenemos que si yo sometiera pseudoestáticamente a mi estructura, no dinámicamente, sino pseudoestáticamente a mi estructura a una carga, ¿verdad? F0, porque nosotros sabemos que el sistema está forzando es una sinusoide dada por el seno, de omega barra de t, pero la fuerza y la amplitud de esa fuerza es F0, ¿ya? Entonces, si yo tuviera estáticamente mi estructura aplicada con F0, y yo sé que es un marquito, que tiene una cierta rigidez, y yo empujo con F0, yo sé que su desplazamiento que va a desarrollar, o cómo se va a deformar la estructura, va a ser simplemente F0 partido por K, ¿ya? Y eso me va a decir cuánto se deformó mi estructura. Ahora veamos lo que está debajo del parámetro UF0, que diría si es que yo estoy aplicando la carga estáticamente. Ahora, como yo estoy aplicando la carga dinámicamente, mi sistema tiende a aumentar el desplazamiento estático que se ve obtenido por el efecto dinámico. Y esto es lo que se llama factor de amplificación dinámica del sistema. Es distinto si yo aplico estáticamente una carga a que si yo la aplico dinámicamente la carga, la estructura, ¿ya? Entonces, al aplicarla dinámicamente, yo voy a tener que tener cuidado cuánto es la razón entre la frecuencia forzante y la frecuencia natural del sistema. ¿Y por qué? Veamos qué pasa acá abajo. Este término, si yo me acerco omega barra
y omega n tienden a ser muy similares. ¿Qué pasa con este término? ¿Me puede decir? Tiende Tienda 1. tiende a 1. Perfecto. Y eso significa que esto que está en el denominador va a tender a 0, con lo cual esto empieza a dispararse, ¿ya? Y empieza a crecer rápidamente. Entonces lo que nosotros tenemos es que, y aquí estamos viendo uno de los primeros efectos dinámicos, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener cuidado, que es que si yo me acerco, la frecuencia forzante se acerca a la frecuencia natural del sistema y no hay amortiguamiento, que en este caso no hay amortiguamiento, después vamos a ver cuál es el efecto cuando hay amortiguamiento, la respuesta del sistema empieza a aumentar mucho, empieza a crecer. Y vamos a ver que este efecto es lo que se llama resonancia, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Que es un efecto en el cual la amplificación de la respuesta del sistema empieza a crecer rápidamente. Entonces, ahora, volviendo a nuestra solución, nosotros sabemos que nuestra solución homogénea más la particular en conjunto es la que tiene que ser evaluada con las condiciones iniciales. Entonces ahora nosotros a toda la solución la vamos a tener que derivar para poder encontrar U puntos, ¿verdad? Y vamos primero a evaluar U0 de la solución homogénea más la particular igual a U0 y después la derivada de todo el sistema igual a U0 punto. Entonces, obviamente esto es simplemente una respuesta algebraica de lo que vamos a hacer, una operación. Entonces, si evaluamos en 0, nosotros sabemos que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, en este caso el seno de 0 es 0, y por eso tenemos, porque acá estamos evaluando, recordar que esto es el seno de omega n evaluado en 0, este es el coseno de omega n evaluado en 0, y este es el seno de omega barra evaluado en 0. Y esto nos lleva a la solución que B tiene que ser igual a U0. Ahora, si derivamos, como sabemos, la derivada del seno nos da coseno, la derivada del coseno es menos seno, y en este caso la derivada del seno es coseno. Entonces nos queda, y como sabemos la regla de la cadena, va a salir un omega n fuera de nuestra función una vez que la derivemos con respecto al seno. Entonces derivamos, sale omega n hacia afuera, menos omega por B0 por el seno de omega n evaluado en 0, más F0 por omega barra, que salió de la derivada de este término, ¿verdad? Y nos queda omega barra, partido por 1 r al cuadrado. Y ahora podemos tratar de resolver cuánto debería valer nuestra constante A. Nosotros ya sabemos que la constante B vale U0, por lo tanto, simplemente nos queda omega n, ¿verdad? Por A, menos omega n por 0, que este término se elimina, y nos queda U0 por omega barra partido por 1 menos R al cuadrado igual a U0. ¿Ya? Entonces podemos separar nuestro término dividiendo todo por omega n, y en este caso nos va a aparecer en este término omega barra partido por omega n, que corresponde simplemente a R. Entonces podemos llevar todo este término, no nos queda en función de omega n, y nosotros sabemos U0 punto partido por omega n, que era una solución que teníamos en la componente anterior. Entonces finalmente lo que nosotros podemos hacer es reescribir reemplazando cada una de nuestras soluciones. Esto es A, que acabamos de encontrar. Esto era nuestra solución B. Y tenemos obviamente eso. Y ahora si se fijan que vamos a tener un término semejante, esta componente con esta componente, podemos agrupar los senos, ¿verdad? Podemos representar de esta forma nuestra solución.
o podemos también representarla de esta otra forma que está acá, en el cual ponemos nuestras condiciones iniciales, U0 punto y U0, y de este lado ponemos la solución para poder satisfacer las condiciones iniciales, cuales quieran que sean, de U0 y U0 punto, con la solución particular incluida también, ¿ya? Y nos queda UF0 partido por 1 menos R al cuadrado por el seno de omega barra de t menos R partido por seno omega n de t. Y esto nosotros sabemos que es lo que nos va a determinar cuánto se amplifica la respuesta del sistema en función del tiempo. ¿Alguna duda? Hasta acá. Entonces lo que hicimos hasta ahora fue encontrar nuestra solución homogénea, nuestra solución particular para el problema en el cual está forzando solo con seno. ¿Podríamos hacer lo mismo para coseno? Sí, podríamos hacer lo mismo para una señal forzante de coseno. Lo único es que acá empezarían a aparecer cosenos de omega barra de t en vez de senos de omega barra de t. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra solución forzante, nuestra componente que está abajo. Entonces vamos a determinar lo que se llama factor de amplificación dinámico, que indica cuántas veces se va a amplificar nuestro desplazamiento estático, dependiendo de cuál es la razón entre la forzante y el periodo natural del sistema. Entonces, si uno grafica este factor de amplificación dinámico en nuestro sistema, lo que uno va a observar es que si yo me acerco, y por eso está esto en función de la razón de uno con respecto al otro, si yo me acerco a uno, que sería que la frecuencia natural y la otra tienden a igual, esto se dispara a infinito, porque no tengo amortiguamiento. Lo que vamos a ver que cuando tenemos amortiguamiento, esto empieza a tener un máximo, un techo, ¿ya? No crece hasta infinito, llega hasta un cierto valor, ¿ya? Cuando no hay amortiguamiento, esto crece a infinito. Entonces lo que vamos a ver en los próximos puntos son qué pasa cuando nos tratamos de acercar a este valor de R igual 1, cuál debería ser la solución para ver cómo esto crece en el tiempo, ¿verdad? Y lo otro, cómo es esta solución una vez que estamos en lo que se llama resonancia, que es cuando R es igual a 1. Es decir, la frecuencia natural y la frecuencia forzante son idénticas, que es el peor caso que podemos tener para una estructura. Y por lo tanto, si yo tuviera el diseño de una estructura que va a tener una maquinaria pesada que va a rotar, ejemplo, unos chancadores, que son unas máquinas que giran, y las estructuras que las sostienen son estructuras metálicas, porque estos chancadores son estructuras bastante grandes, lo que vamos a tener que hacer es que yo voy a tener que tener cuidado de que mi estructura tenga un periodo diferente al periodo de funcionamiento que tiene la maquinaria. Es decir, si la maquinaria rota a una cierta velocidad, a una cierta frecuencia, una velocidad angular o una cierta frecuencia, yo me voy a tener que, mi estructura se va a tener que alejar del periodo de la forzante, ¿ya? ¿Para qué? Para poder estar lo más lejos de uno de la razón. Me puedo ir para acá o me puedo ir para acá. Y después vamos a ver hacia qué lado me conviene moverme, ¿ya? Dependiendo del sistema. Lo importante es que yo tengo que estar separado de la forzante, ¿ya? Pero si no, voy a entrar en problemas. Puede ser que este efecto de deformación que va ocurriendo, ¿verdad?, sea paulatino. No es que inmediatamente que yo genero la carga, mi estructura llega a su máxima deformación y falla. No, es un proceso paulatino entre que la estructura va a ir ciclando, y a medida que va a ir ciclando, vamos viendo que esto va a ir creciendo, ¿ya? Y una vez que va a ir creciendo, 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 hasta un valor máximo en el cual ocurre fatiga del material y obviamente falla la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra estructura? Y vamos a ver un caso, como habíamos conversado. Vamos a ver primero qué pasa
cuando R tiende a 1, ¿ya? Es decir, nos estamos acercando que omega barra tiende a omega n del sistema, lo que es equivalente. Entonces, ¿alguien me puede dar algún ejemplo en el cual se produzca esto? No tiene que ser de estructuras, puede ser cualquier ejemplo. Yo he dado estos ejemplos en clase. En el comienzo de la clase nosotros vimos esto, que es el ejemplo en el cual les comentaba, ¿se acuerdan? Cuando tenemos micrófonos y parlantes y empezamos uno a acercarse de lo otro y empiezan con ruido. Hay otros ejemplos también que pueden ocurrir esto. ¿Alguien sabe de algún ejemplo adicional donde pueda ocurrir ejemplo en el cual se producen estos efectos de resonancia o cercano a la resonancia? En los vasos, en realidad cuando alguien canta y llega a la frecuencia umbral del vaso y se rompe. Exactamente, es decir, la frecuencia con que vibra el vaso con respecto a la frecuencia que yo estoy forzando el vaso son muy cercanos. Entonces el vaso empieza a vibrar, 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 hasta que llega a una capacidad máxima de deformación en la cual ya no puede resistir por materiales y falla, ¿ya? Por suerte nosotros acá vamos a estar en el mundo elástico y lineal, por lo tanto la estructura va a aguantar toda la deformación que se le imponga, ¿ya? Hay un efecto que nosotros nos acercamos, el que estaba hablando su compañero es resonancia propiamente tal, pero hay otro efecto que es lo que se llama beating, ¿ya? Y no sé si ustedes, los que son más jóvenes, puede que no se acuerden, pero antes los aire acondicionados no eran tan chiquititos, eran unas cajas cuadradas y que todo el sistema de refrigeración estaba adentro y se colocaban en las ventanas. Pero habían casos en el cual el aire acondicionado empezaba a hacer ruido, empezaba como a chillar y aumentaba, 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 y de repente empezaba a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y después aumentaba, aumentaba, aumentaba el ruido. Y estaba así, en ese proceso de que aumenta, ¿ya? Y eso significaba que el sistema entraba cercano a la frecuencia natural de toda la estructura con respecto a la frecuencia natural con que giraba el sistema, ¿verdad? Empezaban a acoplarse. Y es un efecto de beating, que vamos a ver un efecto que crece, 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 disminuye, vuelve a crecer, vuelve a disminuir, vuelve a crecer, vuelve a disminuir. Y esto ocurre cuando la frecuencia natural del sistema y la frecuencia de la forzante empiezan a acercarse. No son idénticas, no son uno, son cercanas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa en este caso. Entonces nosotros vamos a partir de la solución que conocemos y vamos a hacer algo. Vamos a definir que la velocidad y el desplazamiento inicial van a ser cero, para simplificar el problema, ¿ya? Porque lo que queremos ver es el efecto físico que pasa acá. Entonces, igualemos esto, U0 igual a U.0 igual a 0. No tenemos condiciones iniciales, tenemos condiciones iniciales nulas en realidad. Entonces tenemos condiciones iniciales nulas en nuestro problema, ¿verdad? Con lo cual podemos eliminar esta parte de la solución, porque esto es 0 y esto es 0, y por lo tanto lo único que va a sobrevivir es la parte que estoy marcando derecha de mi solución de UT, ¿ya? Se eliminan porque no hay condiciones iniciales. Acuérdense acá, yo podría agregar, y lo que tengo es 0 por el seno de omega n de t más b coseno de omega n de t, perdón, 0. Y este era 0 partido por omega n, como habíamos visto acá, ¿ya? Entonces, por eso esto es igual a 0 y se elimina del problema debido a las condiciones iniciales que tenemos en nuestra solución. Entonces, ahora teniendo nuestra solución, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que esto lo podemos reconstruir, ¿verdad? Dejarlo todo en función, simplemente, si esto está tendiendo, nosotros sabemos que este término va a ser cercano a 1, ¿ya?
y nosotros sabemos que el 1 menos r al cuadrado lo podemos reconstruir pasando simplemente, voy a escribir acá, 1 partido en r al cuadrado, lo puedo reconstruir o escribirlo simplemente como omega n por omega n al cuadrado menos omega barra al cuadrado. ¿Ya? Puedo escribir de esa forma mi problema. Y esto, vamos a ver que cuando tengo eso, puedo también escribirlo simplemente como omega menos omega barra por omega n más omega barra. ¿Ya? Ese término que está allá abajo lo puedo escribir de esa forma, que es los cuadrados. Se van a eliminar los cruces o omega n por omega barra. ¿Ya? Lo puedo escribir de esas dos formas. Y entonces acá estábamos aproximando que esto era parecido a R. Podemos escribir estos términos. Y ahora puedo decir que si yo tengo la resta, que aparece acá, seno de alfa menos seno de beta, y esto es una relación trigonométrica, simplemente esto es igual a 2 veces coseno de alfa más beta dividido en 2 y seno de alfa menos beta partido en 2. Entonces esto significa, si yo defino eso, lo que va a estar acá adentro es simplemente omega barra de t más omega n de t. Entonces me queda omega barra más omega n partido en 2 multiplicado por t. Y en el caso de la resta, voy a tener simplemente omega barra menos omega n por t. ¿Ya? Y esto obviamente me faltó dividir en 2. Entonces tengo mis dos componentes que puedo expresar y finalmente me queda reescrito mi solución reemplazando. Me queda escrito como un coseno y la multiplicación de un seno en el cual tengo la sumatoria de omega barra más omega n dividido en 2 y tengo el seno de omega barra menos omega n de t en el sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, ahora yo puedo empezar a definir ciertas cosas. Puedo definir este omega barra menos omega n de t, esa resta como un delta de omegas, ¿verdad? Y puedo, si omega barra y omega n se tienden a aparecer, ¿cuánto va a ser la suma de esto? Va a ser 2 veces omega n o 2 veces omega barra, ¿ya? Y partido en 2, yo tengo que esto se parece a omega n del sistema. Con lo cual, omega barra, esos son los dos, si estos se parecen, omega n tiende a ser omega barra, por lo tanto puedo encontrar eso y puedo encontrar ese delta de W. Entonces ahora tengo un seno por delta de omega de t, tengo el coseno por omega barra de t, y ahora tengo, en este caso, tengo que ver cómo puedo reescribir esta componente que está acá. Entonces, como vimos, tengo omega n más omega barra, omega n menos omega barra, que era lo que habíamos definido acá arriba, y por lo tanto, yo puedo, esto que está acá, va a ser igual a 2 veces omega n o omega barra, dependiendo de cómo lo quieran definir, al final 1
tiende a ser igual al otro. Y esta resta, yo sé que es 2 veces delta omega. Y negativo porque yo había definido delta omega es omega barra menos omega n, ¿ya? Y por eso aparece un negativo fuera. Por lo tanto, ahora puedo multiplicar. Esto es semejante. En realidad, este término es completo porque se define como la diferencia entre los dos. Esto es igual a menos delta omega barra por, omega barra por delta omega de nuestro sistema. Y ahora podemos reemplazar esto y lo que nos queda es que la respuesta de nuestro sistema es menos UF0 por omega barra partido por 2 delta omega. ¿Y de dónde aparece ese omega barra arriba? Yo sé que si yo reemplazo acá, voy a tener UF0, voy a ir un poco, y este omega en el cuadrado, o nosotros sabemos que también ese término, este término omega, lo podría escribir también como es parecido a omega barra, ¿verdad? Y abajo nos queda simplemente, aquí aparece, menos 4 veces delta omega por omega barra, ¿ya? Entonces puedo eliminar el 4 con el 2, y aquí me queda 2, pasa el negativo, puedo eliminar ese omega con uno de los cuadrados de ahí, y me queda acá coseno omega barra de t por el seno delta omega de t del sistema. Y finalmente nos queda que esto es menos UF0 con omega barra o omega n, dependiendo de lo que uno quiera ocupar. En este caso, para ser consistente, como está en el enunciado, esto nos queda simplemente 2 veces delta omega por el coseno omega barra de t por el seno de delta omega de t. ¿Ya? Y nos queda nuestra solución dada por este valor. Y si ahora nosotros vemos cómo es esta respuesta en el tiempo, nosotros tenemos que nuestra solución va a estar representada por este envolvente, ¿verdad? Que está dada por el seno de delta omega de t, y que vamos a ver que en el límite, cuando este delta omega es muy chiquitito, el seno de algo pequeño, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos pequeñas El argumento deformaciones. del seno. Exactamente, el argumento va a ser delta omega de t. Entonces vamos a ver que esto, cuando lo llevo al límite, esta va a llegar a infinito, pero va a ser una función lineal de la amplificación, que esto va a ir linealmente amplificándose. En el caso que estamos muy cerca, nosotros sabemos que esto tiene un envolvente, ¿verdad? Que nos define cómo va a ser la amplitud, más la respuesta vibratoria del sistema. Entonces el sistema va a estar vibrando, amplificándose su respuesta, envuelta en esta componente que va a ser cuánto es la amplitud que tiene el sistema, y el coseno omega barra de t va a ser la respuesta vibratoria del sistema. ¿Alguna duda, consulta? Profe, ¿el valor W barra es dato siempre o hay que calcularlo? No, ese es un dato. Ya, Es un dato. gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver la próxima clase? Es el siguiente caso, que es resonancia, ¿ya? No vamos a alcanzar a verlo ahora.
¿Cuál es la complicación de resonancia? La resonancia, lo único es que ahora nuestra solución que habíamos planteado, ¿verdad? Ya no es válida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Que nosotros ya la teníamos como raíz. Si R es igual a 1, perfectamente, lo que nos va a pasar es que el seno omega barra va a ser igual al seno omega n de t, y nosotros ya tenemos ese seno omega n de t como solución o una raíz de la solución homogénea. Por lo tanto, no se puede ocupar como solución particular. Por lo tanto, que es lo que nos acordamos de ecuaciones diferenciales, vamos a multiplicar esa solución por un término t, ¿ya? Que es este término, y vamos a partir con una solución particular definida como d por t por el coseno omega e barra de t. Y después vamos a ver por qué coseno y no seno, ¿ya? Y esto tiene que ver a cómo nosotros vamos a plantear las derivadas. Vamos a ver que si planteamos con seno no podemos resolver el problema. Si planteamos con coseno, vamos a ver que vamos a tener una solución particular acorde para el problema planteado, que es nuestra ecuación de movimiento igual a la fuerza por el seno de omega barra de t con omega barra de t igual a omega n, ¿ya? Que es el caso de resonancia. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna duda, consulta acerca de la tarea? ¿Todos tienen claro? Profe, ¿No hay yo llegué un problema? poco tarde a la clase. ¿Sí? ¿Podría como mostrar cómo fue que formuló la ecuación de movimiento al principio? ¿De cuál? ¿Para el Al problema? principio, de la estructura. ¿Esa o acá? Que es más fácil. Ahí. Mire, lo que tenemos es que nuestro sistema, ¿verdad?, está compuesto solo por masa, rigidez, le quitamos el amortiguamiento, pero le pusimos una forzante, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre del sistema, donde voy a tener mi fuerza inercial, que va en sentido contrario al desplazamiento, al movimiento de la partícula, y nosotros vamos a decir que el desplazamiento, U de t, se mide en la parte superior, ¿verdad? Por lo tanto tengo, si esto se deformó hacia el lado, yo en este caso estoy viendo una estructura que está deformada, como estoy presentando en el dibujo, ¿verdad? Se desplazó U de t. Entonces tenemos nuestra estructura deformada hacia el costado. Aquí vean que está empotrado, así que debería ser un poquito más. Entonces tenemos nuestro sistema empotrado que se deforma, ¿verdad? Y por lo tanto yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, que si tengo el movimiento en esta dirección, que es donde está la forzante, tengo la sumatoria de fuerzas, incluyendo las fuerzas inerciales, tienen que ser igual a 0, que es el principio de D'Alembert. Y en este caso tenemos sumatoria de fuerza, la rigidez, que va a ser K medio más K medio, por el desplazamiento obviamente, la fuerza inercial va a ser la masa por la aceleración del sistema, y está en negativo porque van en sentido contrario, más la forzante. Y después simplemente despejo, divido con respecto a la masa para simplificar mi problema y dejarlo en función de adimensionales o aceleración, y me queda U2 puntos más omega n al cuadrado de U de t igual a F0 partido por la masa por el seno omega barra de t. Y este omega n es simplemente una definición que nosotros sabemos que K partido por M es la frecuencia natural del sistema al cuadrado. Y a partir de eso tengo que ver cuáles son mis soluciones homogéneas y particulares. Para la homogénea ya la conocemos, que es del capítulo 2, que vimos nuestro sistema sin amortiguamiento en condiciones libres, ¿verdad? Y ahora le pusimos la particular, que vamos a asumir una solución similar a la forzante, que en este caso va a ser seno omega barra de t, por una constante, y tenemos que determinar cuál es esa constante para que se satisfaga la solución particular. Sea de que si yo reemplazo la solución particular, me dé exactamente lo mismo que en el lado derecho, que es mi solución particular.
Vale. Sí, ahí ya quedamos claro. Genial, ni un problema. ¿Alguna otra duda, consulta? De nuevo, si voy muy lento o voy muy rápido, por favor me escriben, me pueden decir en clase. Si no quieren hablar, me pueden escribir un mail directamente también y yo puedo ver si acelero o voy más rápido. En todo caso, Profe. si ustedes ven un segundito, Ya. en el que tienen hay una serie de botones, en el cual hay unos que dice ir más lento, ir más rápido, también lo pueden usar en eso y vamos viendo la votación como si aceleramos o no aceleramos. ¿Ya? Cuéntame, Milvis. Profe, esto que usted nos está explicando es para cuando la fuerza del amortiguador o el amortiguador es cero, sin amortiguamiento. Exactamente. Pero si llegásemos a tener una estructura con amortiguamiento, ¿cómo sería la solución homogénea? Ahí vamos a tener que ver que va a ser una combinación de senos y cosenos. Similar a la que Para que estamos podamos viendo resolver. ahora. ¿Ah? Similar a la que estamos viendo ahora. Va a ser algo similar, pero no directamente, igual. Y eso es lo Ya. que vamos a ver, vamos a empezar a ver la próxima clase. Ya vamos a ver rápidamente lo que es resonancia y después vamos a decir, ok, ahora agregamos amortiguamiento a nuestro sistema y cómo deberíamos plantear nuestra solución particular. La solución homogénea la sabemos, pero va a ser de un sistema con amortiguamiento en condiciones libres y nosotros sabemos que esa solución va a ser una exponencial e elevado a la menos beta omega n de t por un a seno de omega d de t más un b coseno omega d de t, que va a ser esta frecuencia amortiguada, y le vamos a tener que sumar una particular que satisfaga nuestra solución. ¿Y cómo encontramos esa particular? Es simplemente una función en la cual si yo reemplazo esa función en mi ecuación diferencial, lo que está en el lado izquierdo, después que reemplace todo, me tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho. Y esa es la solución particular correcta a usar. Y vamos a ver cómo debería ser esta solución particular, de tal forma de poder encontrar nuestro sistema. Entonces ahí vamos a ver que nuestra solución se va a dividir en dos partes. Como tenemos amortiguamiento, vamos a tener una solución transiente y vamos a tener una solución permanente. Es decir, una transiente que va a ir disminuyendo con el tiempo debido al amortiguamiento, y esto va a estar asociado a las condiciones iniciales, que va a ir disminuyéndose. Y después vamos a tener una permanente que va a estar asociado principalmente a la carga forzante del sistema. Ya estoy respondiendo lo que me preguntaste, no sé si eso enreda más, pero lo vamos a ver con calma la próxima clase. Ya, vale, gracias, profe. No hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? Entonces le doy las gracias a todos los que se conectaron. ¿Hay alguna consulta? Sí, solo un comentario. Cuando hice lo de la tarea, para los casos de beta menores que 1, en la tarea, creo, si mal no recuerdo, hay como 4 o 5 casos. Claro, yo Sí, programé... está 0, BU, B01, 05 y creo que 2%. Sí, exactamente. 20%. Entonces, pero claro, cuando yo hice la programación ahí en Excel, yo dejo libre para que lógicamente sustituyamos beta. Para la presentación del ejercicio, graficamos cada uno de esos casos igual, porque yo había Sí, entendido que eran los 3 casos de condiciones iniciales y en la misma gráfica con sus diferentes betas. Yo lo hice, inicialmente yo lo hice en realidad al revés. Yo hice para cada caso de beta y puse los 3 casos, las condiciones iniciales justas. sí, Igual tengo que... eran 3 gráficos, un gráfico por caso, y en el gráfico ahí van cómo varían según los betas. Es decir, lo que se repite en los 3 gráficos son la respuesta de todos los betas posibles que yo les pregunto. Entonces, en un gráfico va a tener la respuesta para beta 0, beta un 1%, un 5%, un 20%, creo que después pasábamos a 100% y 200%, entonces sería 1 y 2. Exactamente. ¿Ya?
Después, para unas ciertas condiciones iniciales. Después otro gráfico en el cual tienes las segundas condiciones de condiciones iniciales y cuál es la respuesta para 0, 1, 0, 0.01, 0.05, Listo. 0.2 y así. Y en el tercero lo mismo. Porque lo interesante es ver cómo es la respuesta, y ahí vamos a ver cuánto se amplifica, qué pasa cuando estoy subamortiguado, cuando estoy sobreamortiguado, para mismas condiciones iniciales, que es lo que tú ves como reemplazo. Y después puedes programar, si también puedes agregarlo, no hay ningún problema, es un gráfico en el cual tú ploteas para un mismo nivel de amortiguamiento, pero esto no va en las preguntas, simplemente para entender mejor, en el cual tú pones distintas condiciones iniciales y ves cómo influyen las condiciones iniciales en la respuesta del sistema. Pero lo principal era que vieran cómo el amortiguamiento influye dado unas ciertas condiciones iniciales. No sé si eso responde tu consulta de mejor forma. Quiero asegurarme de que fuera así el formato, porque justamente, bueno, cuando hice la primera parte, lo hice al contrario. Puse para cada caso, en cada caso, en general, subamortiguado, amortiguado o crítico, establecí en el mismo gráfico las tres condiciones iniciales diferentes para un mismo evento. Bien. Pero simplemente No. voltear, no hay problema. Sí. Eran 3 gráficos nada más. Listo. Okay, Gracias. condición inicial, ahí están todos. No, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Cuántas tareas numéricas van a haber? Depende cómo vamos, cómo se va desarrollando el semestre. Este no es un semestre normal, por lo tanto hay que ver cómo ustedes van desarrollando las tareas. Si esto se extiende demasiado, es mucha carga, vamos a tener que comprimir, por lo tanto decirte lo típico de un semestre normal no nos va a dar, ¿ya? Entonces, pero por eso estamos variando en que no hay controles. Por lo tanto, puede que tengamos un número bueno de tareas. Uno tiene que pensar que este curso tiene 3 controles, 3 preguntas por control. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer serían al menos 9 tareas, de forma tal de que puedan ir haciendo como las preguntas que se van preguntando en los controles, ¿ya? Pero te puedo decir que van a ser 10, van a ser 9, van a ser 8, todo depende de cómo se va desarrollando el semestre. Lamentablemente, al ser una nueva experiencia esto de las clases online, hay que tomar en consideración no es solo el cambio a clases online, las condiciones de situación de país que tenemos, las distintas que son distintas condiciones en cada uno de sus casas. Por lo tanto, no podemos definir un número de tareas inicialmente. Proyectamos hacer unas tareas de tal forma de que todo lo que es importante del curso logren analizarlo y realizar algo para poder entender los conceptos y poder evaluarles nosotros de que están asimilando esos conceptos. ¿Ya? No sé si eso responde completamente a tu pregunta, pero es lo que mejor te puedo decir ahora de cuánto van a ser el número, ¿ya? Pero más o menos estaríamos entre 8 y 9 tareas. Eso van a ser. Ya, profe, Es lo que muchas yo gracias. estoy pensando. Ni un problema. Profe, una consulta. Cuéntame. Para el formato de entrega, bueno, no sé si lo habrá mencionado antes, pero ¿se puede entregar como la planilla Excel y además una página en blanco con el fundamento de la respuesta y los gráficos? ¿O Sí. eso tiene que ser solamente en PDF? Es que no sé si el sistema, ya ni me acuerdo si lo setearon para que solo sea PDF. A veces cuando entregas grande, conviene tú comprimirlo en un zip y subir ese archivo zip como entrega. Y en ese puedes poner como tu especie de informe, que estás hablando de una hoja en donde tienes tu fundamento, con los gráficos puestos y las conclusiones de y agregar el Excel donde está el análisis que realizas. Si es que alguno tiene problema en subir 2 archivos, porque a veces estos sistemas
no te dejan entregar 2 archivos. Entonces, cuando entregas más, lo puedes subir como un archivo comprimible, ¿ya? Obviamente que sea algún formato que sea fácil de descomprimir y genérico para todo, no un sistema de compresión que sea complejo o que sea difícil para los ayudantes de comprimir, ¿ya? Ok, gracias. No hay ningún problema. Profe, me imagino que se espera que en la tarea analicemos los 3 gráficos, ¿no es cierto? Sí, es una conclusión genérica, no específico para los 3, pues si quieres puedes dar un comentario de los 3, pero principalmente cuáles son los efectos de velocidad, del amortiguamiento. Eso es lo que más se busca, es cómo afecta el amortiguamiento en la respuesta, ¿ya? Ya. Al O sea, principio, podría, hacer algo genérico para los 3, sí, podría hacer una conclusión sobre los 3 gráficos de una, por decirlo así. exactamente. Sí, Ya, lo importante, más que lo que escriban, es no solo hacer el ejercicio copiando las funciones, sino que vean un poco vean cuál es el efecto y lo que hablábamos en clase y cómo que produce el amortiguamiento, cómo una diferencia poquita de amortiguamiento, si yo paso de un 1% a un 5%, cómo se ven las diferencias en los gráficos, se ven muy pegados, entonces cómo esto crece rápidamente, que me permite hacer en el tiempo cómo baja, cuántas vibraciones para que yo vea, y ahí van a ver lo del efecto con lo del decremento logarítmico que vimos, más bien es poder unos 5, 10 minutitos de que vean los gráficos y saquen alguna conclusión con respecto a lo que ya hemos visto en clase, con respecto a lo que hemos hablado. Vale. Genial. ¿Alguna otra duda, consulta? Entonces, muchas gracias a todos los que permanecieron por las consultas y a seguir cuidándonos, y nos vemos el próximo viernes, este viernes de esta semana, y que tengan una buena semana. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Gracias.